Un año y medio después de gestión del presidente Javier Milei, uno ya a esta altura puede preguntarse si las políticas del gobierno contra los más débiles son un error, son un daño colateral, son una obsesión, o si políticamente rinden, garpan, como se dice. Es verdad que el presidente Milei dijo y anunció en su campaña electoral que iba a desmantelar el Estado, lo siguió diciendo a lo largo de este año y medio, que él era un topo que venía a terminar con el Estado y a desmantelar el Estado. Y entonces, ¿de qué se sorprende uno? Y bueno, uno se sorprende de que en la Argentina, por lo menos, había como un valor, tal vez no escrito, obviamente, pero que la solidaridad con los más débiles era algo que había que mantener, en parte por la prédica de la Iglesia Católica, en parte por la prédica también de la democracia y en parte también porque las propias Naciones Unidas, claro, ahora las Naciones Unidas son detestadas, nos hemos ido de la OMS, pero bueno, las propias Naciones Unidas piden que los discapacitados sean respetados y tenidos en cuenta con políticas públicas. Pero cuando yo les digo que esto es una verdadera obsesión que tiene el gobierno, recapitulemos un poco. En enero del año pasado, ni bien había asumido el gobierno el presidente Javier Milei, nosotros acá en GPS seguimos muy de cerca lo que pasaba con una dirección que yo la verdad que no conocía, que es la DATSE, una dirección sobre necesidades especiales. Y ahí nos enteramos que en esa dirección, que en aquel momento dependía de Desarrollo Social y que ahora pasó al Ministerio de Salud, se daban medicamentos caros. Se le proveían medicamentos caros a gente que tenía necesidades especiales, o sea, enfermedades complejas. ¿Quiénes eran los que recurrían a la DATSE? Los enfermos de SIDA, oncológico, que tenían enfermedades raras y necesitaban medicaciones caras y que habían sido desahuciados por otras instancias del sistema, ya fueran las obras sociales sindicales, las prepagas, los hospitales provinciales, y terminaban en la DATSE, que de alguna manera, por supuesto, criticada siempre, después nos enteramos también, bueno, esto les proveía los medicamentos. Leila Yani, una dirigente que ahora seguramente va a ser candidata libertaria y anda haciendo campaña, fue la encargada, que trabajaba en el Ministerio de Capital Humano, de denunciar y firmar los escritos denunciando a la DATSE, diciendo que ahí había un curro, que se había organizado una auditoría y hubo una denuncia penal en la Justicia Federal. 2 fiscales federales le dijeron al Ministerio de Capital Humano: miren, acá no hay curro, ¿de qué están hablando? Con esto no se puede hablar de curro. Sin embargo, con la auditoría le cortaron los medicamentos a la gente y nosotros grabamos escenas tremendas de gente que se quería cortar los brazos ahí mismo en la oficina. El enojo, las asociaciones de pacientes dicen que fue tal la crisis en aquel primer momento, porque finalmente tuvieron que volver a dar los medicamentos. Pasaron de Capital Humano, mandaron la DATSE al Ministerio de Salud y dicen que mal volvieron a dar los medicamentos, pero entre una cosa y otra, las asociaciones de pacientes cuentan que murieron entre 30 y 60 personas por esos medicamentos no entregados. Claro, no hay cifras oficiales de esto, porque son cifras que incomodan. Pero después nos enteramos que Alberto Españolo, el titular de la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, que además es el abogado de Milei, o sea que es un hombre que tiene una relación personal con el presidente, ni bien asumió, arrancó con una cosa siempre de dudas sobre la situación de los discapacitados. Es decir, bueno, hay un curro con los discapacitados, no puede ser que haya 1.200.000 pensiones por discapacidad en la Argentina, y seguramente puede que las haya y que haya que detectar un curro, pero el mecanismo es al revés. No se puede poner el carro delante del caballo. Si alguien detecta para ese sector tan vulnerable que hay alguna irregularidad, hay que investigar primero la irregularidad, no poner a todo el mundo en duda, porque eso fue justamente lo que se hizo. Con un mecanismo sofisticado de propaganda oficial. Vieron que la propaganda oficial, en especial las conferencias que da Adorni, son como fuegos artificiales. Sacan cosas rimbombantes, escritas, parece, por algún publicista, y después se van desinflando o las tienen que repetir después. Bueno, nunca apareció quién era finalmente, con nombre y apellido, el que había presentado una radiografía con la cola de un perro para solicitar una discapacidad. Después nos enteramos que la pensión nunca se otorgó, que seguramente hubo un vivo que quiso hacer eso, pero nunca se otorgó. Pero en base a ese ejemplo impactante, se puso en duda todo el sistema. Y después, ¿qué fue lo que sucedió? Que bueno, que empezamos a ver que si estaban en duda todos los discapacitados, bueno, había que presentarse. Los discapacitados tenían que presentarse y demostrar, los familiares con el discapacitado tenían que ir y demostrar, de una especie no de fe de vida, sino de fe de discapacidad.
Pero la situación de la gente con discapacidad a veces, digamos, ya acá era penosa en los grandes centros urbanos. Imagínense lo que debe ser en el interior, porque hay mucha gente discapacitada producto del uso de agrotóxicos en la Argentina y tenían que irse a localidades. Los citaban por mail, andás a ver si recibían los mails. De eso no tenemos pruebas, pero lo imaginamos. Lo que sí pudimos comprobar es que en la era de los turnos virtuales obligaban a los discapacitados, a los familiares, a ir con el discapacitado a mostrar que existía. Y esto generó situaciones particularmente dolorosas. Pibe con parálisis cerebral, llevado por sus padres, con silla de ruedas complicada, que no cabían en un remis, haciendo cola en su momento al rayo del sol en hospitales, porque primero nos lo desmintieron y después nosotros nos comprobamos, fuimos al hospital de San Miguel y ahí vimos, ahora lo vamos a ver, cómo tenían que someterse al rayo del sol a demostrar, a pararse frente a un burócrata y decirle, sí, acá está el discapacitado, ¿no lo ves? Y después le decían, bueno, está bien, lo vamos a tener en cuenta y vamos a elevar esto, pero el discapacitado era ahí. ¿Qué más necesitaban para demostrar que el discapacitado existía, sobre todo en los casos graves? Vean lo que ya lo figuraba como antecedente y ahora vamos a desembocar en el porqué de la marcha de esta semana. Véanlo. Vinimos al municipio de San Miguel, donde muchas personas con discapacidad y sus familiares tienen turno en este sanatorio para realizar una nueva auditoría médica a fin de renovar su pensión por discapacidad. Largas horas de espera, a la intemperie, con sol, con lluvia y con la incertidumbre de no saber si continuarán recibiendo la ayuda del Estado. La verdad que cada vez que cambian los gobiernos, cambian para hacer todo nuevo los chicos y tendría que ser una ley y ya no hacerle mal a los chicos. Los chicos están discapacitados, no estamos robando. Él andar, porque con un chico así no se puede mucho andar, él tiene fobia a la multitud, no ve a la gente, unas complicaciones porque a mí me robaron todos los papeles de discapacitado y yo tengo que, hice la denuncia y todo eso y no me dieron papel, así que traje todo lo que tenía, el archivo. Lo que pasa es que esto de hacer, de nuevo la revalidación del certificado me parece medio engorroso en mi caso, que yo no tengo auto y tengo que traer a la nena, con remis, porque tengo la silla postural y nadie me la trae. Que tengan más empatía con la gente. O sea, que se acuerden que eso, posiblemente haya muchas situaciones en las cuales no correspondería que lo tengan, pero hay situaciones que es evidente que sí. Esto es irreversible, la situación de mi hijo, por ejemplo. Así que tendrían que ser un poco más considerados, más que nada. No es un reclamo político. Fíjense que los testimonios dicen tendrían que ser un poco más considerados. Es un reclamo humanitario, un reclamo de piedad. Lo que hacía esa gente hace unos meses, en plena ola de calor del verano, teniendo que hacer cola frente al hospital de San Miguel para mostrar al discapacitado y decir, ven que existe el discapacitado. La señora que decía, yo perdí los papeles, traje lo que pude. Y sí. Pero esta semana hubo otra marcha, casi tan desgarradora como esta escena, donde también fueron al Congreso. ¿Por qué? Porque el bloque oficialista y algunos aliados no quieren sumarse a una iniciativa que por supuesto está presentando la oposición, los dialoguistas y los no dialoguistas, para una emergencia en discapacidad, para que se declare una emergencia en discapacidad y actualicen. O sea, no es que pide que les aumenten, que actualicen el valor del nomenclador para toda la estructura de la gente que transporta discapacitados, de los terapeutas, de los que atienden a los pibes, de los acompañantes, para que les actualicen el nomenclador porque están perdiendo plata. Entonces, esa gente, yo escuché los testimonios a lo largo de la semana, con tal de no abandonar a los pibes discapacitados, si los transportaban 5 días a terapia, los transportan 2, 3, lo que les dé la plata, porque si no terminan trabajando a pérdida y a mucha pérdida, porque no actualizaron los valores del nomenclador. O sea, no es que están pidiendo que hacerse ricos, sino que les actualicen los valores del nomenclador para poder trabajar en condiciones. ¿Y quién dice, no? Esto quedó perfectamente sintetizado en el testimonio de un pibe con trastorno del espectro autista,
que enfrentó un móvil de televisión como si se hubiera aprendido lo que tenía que decir y tomando aire fue y lo dijo y a todos nos conmovió. Y la vine a participar porque yo tengo autismo y necesito que le paguen a mis terapeutas, ya que si no le pagan la terapia va a cerrar y mis amigos de terapia no van a venir más y no lo podré ver nunca más. Y otra cosa es que por favor páguenle a nuestras terapeutas o si no nunca las voy a ver en mi vida. Páguenle a nuestros terapeutas, actualicen el valor del nomenclador. Pero claro, cualquiera que proponga que actualicen el valor del nomenclador para los pibes con discapacidad se convierte en la lógica del gobierno en un degenerado fiscal que quiere robarnos la nuestra. ¿En qué parte se perdió el sentido común de la solidaridad mínima? ¿En qué parte ese argumento que una madre de un pibe también con trastorno de espectro autista dice que le dijo el titular del Andis español, o dice que le dijo, ¿y nosotros por qué tenemos que pagar con del dinero nuestro, tenemos que bancar que ustedes no paguen peaje, no paguen estacionamiento, no paguen boleto colectivo, una cosa así, cosa que también no les obliga? El titular del Andis desmintió que eso hubiera sido, pero está en línea perfectamente con este argumento por el cual el Estado no se tiene que hacer cargo de nada de los que sufren ni de los más débiles, como si uno que tiene un pibe discapacitado disfrutara de esto y disfrutara de sacarle una pensión miserable al Estado. ¿En qué punto perdimos la noción de la piedad, de la humanidad? Yo sé que al gobierno, las Naciones Unidas, le parecen un organismo que es la encarnación del surdaje, ¿no? Pero bueno, Naciones Unidas, en definitiva, Naciones Unidas, no el comunismo, dice que tiene que haber políticas públicas para los discapacitados. En especial, dice Naciones Unidas, hay que garantizar el acceso a la salud y la protección social. Hay que garantizar servicios de salud de calidad, rehabilitación, apoyos para la vida independiente y protección social, incluyendo la cobertura de medicamentos, tratamientos y tecnologías de apoyo. Pero si no quieren Naciones Unidas, pueden escuchar lo que dice la Iglesia Católica, que el viernes sacó un comunicado titulado «Las personas con discapacidad no pueden esperar». Y dice la Iglesia Católica, el acceso a servicios esenciales como la salud, la rehabilitación, la educación, el acompañamiento profesional, los apoyos necesarios para la vida cotidiana de las personas con discapacidad se han vuelto inciertos y limitados. Aquí está el comunicado de la Comisión Ejecutiva. Las personas con discapacidad no pueden esperar. Comisión Episcopal Argentina, Comisión Ejecutiva. Digo, para que vean que no es un invento, no lo sacamos de redes sociales. Acá está el documento. Dicen los obispos, el esfuerzo cotidiano de las familias que los acompañan, a la gente, a los pibes con discapacidad, muchas veces se realiza en soledad, sin el reconocimiento suficiente de la sociedad ni el apoyo adecuado del Estado. Esta realidad no es una cifra estadística, sino que tiene nombres, rostros, historias. Son niños, jóvenes y adultos que ven cercenadas sus posibilidades de desarrollo, participación e inclusión plena. ¿Para qué hacen esto? ¿Para qué lo hacen? ¿Es por un costo fiscal? ¿Tanto cuesta esto? Enseguida vamos a estar hablando con quienes están proponiendo el proyecto de emergencia en discapacidad. ¿Tanta plata cuesta tener un poco de piedad desde el Estado con los discapacitados? ¿Tanto cuesta? Pero se ve que hay algo del orden de la salud pública donde el gobierno desconfía que como que le están metiendo la mano en el bolsillo a la lógica presupuestaria. Que dicho sea de paso, todo ahorro en el presupuesto, ya sabemos que para pagar la deuda. Y la deuda se contrae para mantener el dólar barato, para permitir el carry trade, para permitir ganar plata con plata. Nada productivo. Digo, al final del día nos enteramos que toda la lógica del ajuste fiscal, más allá de evitar el déficit y qué sé yo, tiene que decir que toda la plata que se ahorre el Estado con este tipo de recortes va para pagar la deuda que se aumentó hace poco, otra vez con el préstamo al Fondo Monetario Internacional y que esta semana la volvieron a aumentar emitiendo otro bono para mantener el dólar barato y ver si así mantienen la inflación baja y así esperan y compran tiempo para que en algún momento vengan las inmensas inversiones que van a garantizar que la Argentina no tenga ya problema de dólares ni de reservas. Pero mientras tanto la gente sufre.
O mientras tanto el Garrahan entra en crisis, porque ese fue otro de los temas de la semana. Solo en esos dos voy a hacer foco. También estuvieron los científicos, disfrazados de eternautas, denunciando el cientificidio de la Argentina, la fuga de cerebros, tipos formados que tenían capacitaciones especiales y que son reclutados rápidamente en el exterior, que están ganando miserias en la Argentina o que directamente les cortan los contratos y los invitan en la práctica a que se vayan. Y después algún día diremos, che, qué bárbaro, los científicos argentinos. Sí, sí, claro, triunfando en el mundo, porque de acá los echaron. Ya los echaron otras veces, gobiernos dictatoriales, como fue en 1966, la noche de los bastones largos. Bueno, ¿saben qué? También los echó Domingo Cavallo recortándoles la plata y ahora los está echando el gobierno de Javier Milei también recortándoles la plata. Pero pensemos en lo del Garrahan, donde pasa lo mismo. El gobierno, de la lógica del gobierno, el conflicto del Garrahan está politizado. Sin embargo, el Hospital Garrahan es una de las instituciones con más prestigio en la Argentina y no necesita que nosotros los periodistas hablemos bien de ellos. El 40% de los niños con cáncer en la Argentina se atienden en el Garrahan. La mitad de los trasplantes de los pibes, de órganos para niños, se hacen en el Garrahan. Es un lugar de referencia y de prestigio sudamericano. Sin embargo, entraron hace un año y acuérdense que también nosotros de entrada pusimos el ojo en lo que pasaba en el Garrahan, donde los empleados nos decían, che, están recortando la plata, las guardias no pagan la mitad de las guardias de lo que se paga en un sistema privado. Entonces, los profesionales de Garrahan, profesionales formados en pediatría, en un centro de excelencia, ¿qué hacen? Se van a los lugares privados a trabajar por el doble o por el triple de plata. Es una manera de expulsarlo. ¿Cuál es el negocio de desmantelar el Garrahan? ¿Cuál es? ¿Es plata solamente? En la lógica del gobierno, el Garrahan es, lo dijo el presidente, ¿no? Estoy citando un audio, o sea, lo que dijo el presidente en una entrevista, dijo que el Garrahan estaba politizado, que el hospital estaba lleno de ñoquis depositados allí por psicópatas kirchneristas. A ver, para detección de kirchnerismo, ahí solo me parece que basta la palabra de dos antikirchneristas furiosas como son Elisa Carrió y Graciela Ocaña. Graciela Carrió, frente al ajuste brutal que están haciendo en el Hospital Garrahan, escribió un tuit indignada con Toto Caputo, con el ministro de Economía, diciendo con los niños no, vas a terminar preso, yo me voy a encargar de esto. Dijo Elisa Carrió, que tiene un radar para detectar kirchneristas, digamos, seguramente más fino que el del gobierno. Graciela Ocaña también, miembro del PRO, o por lo menos de la coalición vinculada al PRO en la ciudad de Buenos Aires, denunció el vaciamiento y el abandono del Garrahan. Entonces, como por un lado el gobierno denuncia que está lleno de kirchneristas y de ñoquis, sin embargo los antikirchneristas más radicalizados critican también lo que está haciendo el gobierno del Garrahan. Para decir que el Garrahan está lleno de ñoquis plantados por el kirchnerismo, Milei no presentó un solo dato, ¿no? Esto ya va de suyo, ni tampoco lo presentó el gobierno. Y además uno puede preguntarse, si estaba lleno de ñoquis y el gobierno tiene las manos libres por la ley Bases para hacer cualquier tipo de reestructuración, ¿por qué no lo sacaron? Si ya llevan 1 año y medio de gestión, ¿no será que solo un anuncio o una de estas cosas, este efecto fuegos artificiales que acostumbra el gobierno, denunciar cosas con palabras ampulosas que después en la realidad no se ven? Bueno, los residentes del Garrahan, en cualquier caso, hicieron manifestaciones diciendo que estaban ganando 800.000 pesos. Serán muy ñoquis, serán muy kirchneristas, serán muy criticables, serán lo que serán. Lo cierto es que el gobierno hoy a la mañana, por el motivo que sea, con todo un argumento de que ahora sí, la meritocracia y qué sé yo, les subió el sueldo a los residentes a 1.300.000 pesos. Hoy a la mañana, con esto que le digo, con un comunicado diciendo que bueno, que por fin ahora la eficiencia, bueno, la eficiencia apareció ahora, después de la protesta, porque antes la eficiencia no había aparecido. Pero todavía, ustedes saben que si hay algo que nos gusta a nosotros es el humor negro. Bueno, como parte del humor negro que uno puede tener en este país que no necesita guionista, la que salió a dar la cara criticando que hubiera ñoquis y malgasto en el Garrahan fue Cecilia Lochisano. ¿Sí? A ver, nosotros podemos mostrar una foto de ella, porque esta Cecilia Lochisano era la esposa de Jorge Triaca Hijo. Recuerden, ahí está. Jorge Triaca Hijo fue ministro de Trabajo en la gestión de Mauricio Macri.
esto no tendría nada que ver. Ella, Lochisano es por hoy la virtual viceministra de Salud. El detalle es que en su momento Triaca entró en crisis cuando se descubrió por un juicio laboral que tenía empleada en su casa personal, donde convivía entonces con Lochisano, a una ñoqui. Entonces, fíjense lo que son las paradojas de la historia en la Argentina. La viceministra que se horroriza de los presuntos ñoquis en el Garrahan es la misma que tenía en su casa empleada a una mujer a quien Triaca insulta y ella se va ofendida y le hace un juicio laboral. Y cuando hace el juicio laboral se sabe que ella figuraba trabajando en la casa de Triaca, pero figuraba como empleada de un sindicato intervenido por el Ministerio de Trabajo que comandaba precisamente Jorge Triaca. Le estaban pagando un sueldo como interventora de una filial del SOMU, creo que era en San Fernando, cuando en verdad ella trabajaba en la casa de Triaca. Era una especie de casera, o sea, personal doméstico en la casa de Jorge Triaca. Recuerden el asunto. Sandra, no vengas, no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. Sos una pelotuda. ¿Cuánto tiempo trabajaste en la casa de la familia Triaca y dónde exactamente trabajabas? Trabajaba en la Quinta Panamericana, acá en Boulogne, desde fines de 2012. Yo trabajo como interventora en el Sindicato de Marineros, en el SOMU. Soy delegada interventora de ahí desde el 1 de abril de 2017, que es donde me metió Jorge. Me dijo, vos sabés que tenemos otros lugares. A mí se me termina la intervención, no solamente a mí, a nivel general, se termina el 12 de febrero. A ver, para, vos sos funcionaria en el sindicato del Caballo Suárez y ahí fuiste a trabajar por pedido de Triaca y al mismo tiempo trabajabas como casera en su quinta. Es extraño, ¿no? Sí, ambas cosas, sí. Bueno, mientras Triaca estaba casado con Lochisano, la que se horroriza de los ñoquis, en su casa laburaba alguien que, a través de un juicio laboral, claro, Triaca le dedicó semejantes audios que ella presentó a la justicia y después, por supuesto, claro, frente al escándalo, arreglaron el juicio, nunca más se supo nada de esta señora y al poco tiempo Jorge Triaca abandonó sin pena y sin gloria el gabinete de Jorge Macri. También hay que decir que los que hablan así de honestidad y desmantelar curros, porque esta es la otra cosa que dijo el presidente Javier Milei. Dijo que cada vez que, dijo textualmente, lo quiero citar, cuando uno va contra los curros, dijo Milei, lo acusan de insensible. ¿Sí? Y dijo que era una opereta la protesta de los médicos residentes del Garrahan. Sería mucho opereta, lo cierto que finalmente el gobierno dio el brazo a torcer y les aumentó, con todos unos argumentos contrarios, diciendo que ahora sí, en función de la meritocracia, les aumentaba los sueldos. Bueno, opereta o no opereta, le terminaron aumentando los sueldos, o anunciaron por lo menos que le van a aumentar los sueldos a los médicos residentes del Garrahan. Pero también hay que decir que si el presidente está... como él dice, cuando uno va contra los curros lo acusan de insensible. Se publicó hace un ratito, esta misma tarde, en el portal El Disenso, una investigación que cuenta que la señora Lochisano cobró por contratación directa una cifra millonaria, interesante, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Esto lo acaba de publicar El Disenso, después lo vamos a analizar un poquito más en detalle. Que curiosamente uno de los requisitos para poder acceder a este contrato por contratación directa, ¿sí? Un contrato de, ahí está, total 71 millones de mangos. Una guita, ¿eh? Bueno, uno de los requisitos para acceder a este contrato era no ser funcionaria pública. Raro, supongo que habrá dejado, porque hasta donde nosotros sabemos figuraba como la accionista mayoritaria de esta empresa de asesoramiento médico. Si no hubiera sido funcionaria, podría haber accedido al contrato. Después criticamos si fue o no contratación directa, si corresponde o no, pero bueno. Pero el detalle es que, no sé, calculamos que habrá informado a la Ciudad de Buenos Aires que ella es funcionaria pública, o si no, le deberían dar de baja de inmediato el contrato. No sé, una de dos. Pero esto es lo que hay. Entonces, en cualquier caso, uno tiene que preguntarse, me parece, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo es posible que en la Argentina de hoy haya tanta gente que desconfíe,
porque también hay que decir que uno no puede acusar de hipocresía ni al gobierno ni a sus voceros que dijeron que venían a hacer esto. Y la gente, o por lo menos una mayoría, terminó votándolos y los está refrendando en elecciones cuando dijeron que venían a hacer esto. Entonces ahí uno puede decir, ¿cómo es posible que haya una mayoría en la Argentina que haya perdido aquellos valores básicos que se suponía que estaban en la base de la convivencia, de solidaridad? Hay tanta solidaridad, hay cada vez que hay inundados y la gente va y dona cosas para estar con los inundados. ¿Y cómo hay vastos sectores de la población que sin embargo desconfían de los discapacitados? Que desconfían de los científicos, como que bueno, los científicos se están enriqueciendo con la nuestra. Los médicos del Garraham, el gobierno dice, no, pero hay un curro en el Garraham, y después los curros no aparecen. ¿Cómo se puede desacreditar a las cosas, o las cosas que funcionaban, como las universidades públicas, o el Garraham, desacreditarla diciendo, no, seguramente hay un curro, o ser cruel con los que necesitan piedad? Algún día nos deberemos dar este debate. Por ahora, esto es lo que nosotros podemos mostrarles. Bienvenidos. Esto es GPS.